Señor, porque hoy mi esposo me pidió que trajera la palabra y decía, ay, Padre de la Gloria, ayer estuvimos con las mujeres, amén. ¿Cuántas mujeres se empoderaron ayer? Fueron bendecidas. Levante su mano si usted fue bendecida el día de ayer. Y si no, pues hoy vino por la doble porción, porque hoy va a estar poderoso. Amén. Aleluya. Les voy a pedir que vayamos al libro de 2 Corintios 4:7. Vamos a ir a 2 Corintios. Velocidad bíblica ahí, amén, aleluya. ¿Cuántos se gozan con las clases que estamos tomando los jueves? Estamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Acerca de lo que es la Biblia, los fundamentos, quién escribió los libros, de qué trata cada libro, y apenas vamos en el Génesis, vamos para el Éxodo este jueves, así que les invito a que vengan, amén. Hay hasta premios, gloria a Dios, hay hasta premios de cruceros, aleluya. Cruceros aquí al lago Labón, por si. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a leer el puro 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta hora, mi amado Rey, que tú, Señor, me uses para tu gloria y tu honra como un vaso, Señor. Te pido, Padre Celestial, por cada familia aquí representada, por cada varón, por cada mujer, Señor, que van a recibir de tu palabra. Te pido, Señor, que pases un arado en sus corazones para que esta semilla quede sembrada en tierra fértil, Señor. Señor, yo ato todo espíritu, Señor, de distracción en esta hora. Yo me despojo de mi carne, Señor, para que vivas tú en mí, Padre. Que cada palabra que salga de mi boca venga directa de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de tesoros, lo que entendemos de tesoros es algo que es muy valioso. Y el Señor nos habla de tesoros. Y dice la palabra del Señor aquí donde acabamos de leer, que el tesoro somos nosotros. Que el tesoro que Él lo guarda en los vasos, en las vasijas. Ayer yo compartía con las mujeres acerca de lo que es el alfarero y lo que es cuando él trabaja con el barro para crear una vasija. Y quise darle un seguimiento a lo que se estuvo enseñando ayer, porque el Señor me habló y me dijo que los hombres varones también necesitan escuchar esta palabra. Y el Señor me llevó a este libro de 2 Corintios, porque Él dice que Él tiene esos tesoros y que los guarda en vasijas. Y uno dice, pero ¿por qué en vasos? ¿Por qué el Señor guarda esos tesoros en vasos? Si cuando usted, ¿verdad?, guarda un tesoro, usted tiene sus ahorros, ¿usted dónde los va a guardar? En una caja de seguridad, ¿cierto? Yo los guardaría ahí bajo candado, que nadie lo abra, que nadie se lo pueda robar. Amén, también. Pero sabe que el Señor es tan perfecto, ¿verdad?, que Él nos está formando porque Él quiere poner ese tesoro en nuestras vidas. Y yo ayer le decía a las muchachas de lo que nos habla el libro de Jeremías, capítulo 18. Si quiere, vayamos a Jeremías, capítulo 18. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Jeremías, capítulo 18, y dice así, del capítulo... Vamos a leer del capítulo 1 hasta el 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te daré a conocer mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y vamos a leerlo de otra manera mejor, que diga, ¿no podré yo hacer mejor en vosotros, oh ministerio altar encendido?
Dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese, lo importante que leímos en 2 Corintios 4:7 es que el Señor tiene un tesoro para nosotros y Él crea esa vasija. Y yo me di a la tarea, le compartí a las mujeres y no lo voy a hacer muy extendido porque quiero llegar al punto en esta mañana y quiero solamente darles un pequeño resumen de lo que es cuando el alfarero trabaja con el barro para hacer una vasija. Hice mis investigaciones y hay diferentes tipos de barro. Y hay uno en particular que me llamó la atención. Cada diferente barro, que le llaman arcilla, tiene diferente forma de hornear. Hay uno que se hornea a baja temperatura, otra a mediana temperatura y otra a fuertísima temperatura. Pero la que se hornea en altísima temperatura dice que es la porcelana, que es muy valiosa y muy brillosa. Entonces, cuando el Señor dice que Él trabaja con nosotros como el alfarero con el barro, porque yo sé que muchos, esa palabra está bien fácil de entender, sabemos que Él es nuestro alfarero, que nosotros fuimos creados de tierra, fuimos creados de barro, entonces Él nos va a ir formando de acuerdo a las características y el propósito para el cual hemos sido llamados. Y ese es el tesoro del que habla 2 Corintios. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Yo no sé qué barro usted se considera. ¿Qué barro usted cree que usted es? Si el que va a ir a bajo horno, yo quisiera ir al horno que no calienta mucho, ¿verdad? Porque no sufres tanto. Pero entonces tu pulición y tu brillo y la calidad de tu porcelana no va a ser lo suficientemente fuerte para cuando te vengan esas tribulaciones, para cuando te vengan esas pruebas. Porque yo creo que aquí todos, si yo me siento con cada uno de ustedes, todos tenemos diferentes pruebas, diferentes luchas. Nosotros tenemos nuestra prueba, usted tiene su prueba, pero ahí es donde el alfarero está trabajando con esto, con la carne, con el barro. Cómo nosotros reaccionamos cuando nos viene una mala noticia. Cuando a usted le dicen, ¿sabes qué? Hay un cáncer ahí. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Hay una diabetes ahí. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Tu hijo nació con una discapacidad. O cuando te dicen una mala noticia que tú no esperas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestro barro? ¿De qué calidad es? ¿A qué profundidad de caliente tú quieres que el Señor te meta en ese horno? ¿Sabes una cosa? Algo que a mí me llama mucho la atención del alfarero es que dice que él crea primero selecciona la tierra y le saca toda la basura, todas las piedras, lo pasa por un colador. Yo me imagino que como cuando, no estoy muy segura, no sé mucho de eso, pero como cuando hacen construcciones y hacen el cemento. Sacuden así, bueno, en México ponían unos como coladeras grandes y sacudían la arena para sacarla finita, porque yo no sé por qué la grande estropea el cemento. Y la otra, pum, la echaban a un lado y volvían y la colaban. ¿Sabe una cosa? Ese es el colador en el que el Señor nos pone a nosotros. Ahí es donde nosotros somos tentados, bueno, no somos tentados, somos probados con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Esa basurita que es la que te hace enojar por cualquier cosita que te pasa. Esa basura o esas piedras que cuando te viene un problema te quejas, reniegas, murmuras, te pones a hablar del hermano, te pones a hablar de la hermana. ¿Sabe por qué le estoy diciendo todo esto? Porque somos humanos y el pueblo de Israel es nuestro mayor ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, que estaban en esclavitud, trabajaban día y noche y sin paga, y estaban en esa esclavitud. Cuando viene el Señor y los libera, no pasaron ni 2 días, oiga, ni 2 días, y empezaron a murmurar y a quejarse cuando vieron que estaban camine. Nunca pensaron y dijeron, oye, yo prefiero caminar que estar allá, que me estén azotando por hacer ladrillos. ¿Sabe qué llegaron a decir? Mejor estábamos en Egipto, donde comíamos cebollas y ajos. Y yo no sé cuántos de aquí, pero yo fui inmigrante. Yo soy inmigrante. Yo crucé a este país ilegalmente. Y sabe una cosa, ahorita lo que el Señor me ministraba, que no lo tengo aquí escrito, cuando mi esposo dijo
que el día de ayer el Señor nos había enviado un ángel. Mi corazón se quebrantó. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no es la primera vez que el Señor me envía un ángel a mí. Y el Señor me lo hizo recordar hace un rato. Me acuerdo cuando yo me venía para este país. Por los que no saben, yo traía mi visa, me la quitaron porque yo traía a mi hija sin visa, se dieron cuenta y bueno, me quitaron mi visa. Me quedé sin dinero, me quedé en un lugar donde yo no conocía, que era Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me quedé sin nada, lo único que traía era unas 50 pesos. 50 pesos. Y me llegué a la terminal y el hombre que nos traía dijo, pues yo me tengo que ir, mija, porque pues yo tengo que regresar. Me dije, no, está bien, no se preocupe. Nos dejó en esa terminal. Voy yo y agarro el teléfono que estaba ahí con mi niña y le llamo a mi hermana y le digo, hermana, le dije, no me quitaron la visa, no tengo ni dónde dormir. Yo estaba hablando con mi hermana ahí y le dije, no tengo ni para comer, tengo a la niña aquí, estamos en esta estación de camiones. Le dije, ¿tú me puedes mandar algo de dinero para yo poder dormir en un hotel o algo? En ese tiempo no había Zelle. Lo único que había era Western Union y tardaba 3 días en llegar el Western Union porque no era electrónico como ahora. Y mi hermana me dijo, claro, hermana, no te preocupes, yo ahorita mismo voy y yo te pongo dinero. Pero te va a tardar 3 días. Y cuando yo estaba, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sabe que en ese momento se acercó una señora que me escuchó que estaba yo hablando con mi hermana? Y esa señora vino y me dijo, mija, te escuché que tú no tienes dónde pasar la noche. Yo te ofrezco mi casa. Yo te ofrezco mi hogar. No tengas miedo, me dijo. Mi esposo es camionero y él no está en casa ahorita. Te puedes quedar con toda confianza tú y tu niña. A mí me dio miedo porque yo nunca la había visto. Yo no la conocía, esa mujer. Pero ella escuchó la conversación que yo tenía con mi hermana en ese momento. Y ella me llevó a su casa. Me quedé ahí en su sala. Y yo le decía al Señor ahorita, Señor, gracias porque en ese momento de angustia, en ese momento de aflicción, donde yo no tenía ningún recurso, donde estaba en una ciudad que yo no conocía, aunque soy mexicana, yo no conocía a nadie ahí. No tenía ni un peso para dónde pasar la noche. Y esta mujer escuchó esa conversación que estaba haciendo ahí. ¿Quién me envió ahí? Si ella no estaba viajando. ¿Cómo ella llegó a ese lugar? ¿Cómo ella escuchó la conversación que yo tenía con mi hermana? Mi hija chiquita de 4 añitos conmigo. Y el Señor me recordó y yo le decía, Señor, gracias porque tú me estás dando la oportunidad de volver a ver tu gloria en mi vida. Gracias, Carlitos, por haber venido. Dios te bendiga. ¿Sabe una cosa? Yo le decía al Señor, y esto es algo que me parte el alma porque ni siquiera cuando yo crucé pude llamar a esta mujer para decirle, Señora, ya estoy de este lado. Muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Porque yo en el camino perdí todo. Perdí libreta, perdí todo lo que yo traía para poderla llamar. Pero el Señor sabe mi corazón. Y el Señor me dio esa paz porque Él me dijo, hija, esos son los ángeles míos. No esperes un ángel con alas que viene para ayudarte. Son ángeles que están a tu alrededor, que Él envía y aparecen, yo no sé de dónde, pero ellos te ayudan. Y yo quiero decirte en esta tarde que yo sé que a ti se te ha aparecido un ángel. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos visto. Y es parte de esa formación. ¿Sabes una cosa? El Señor me llevó a la vida de José. Yo quiero decirte algo. Nosotros somos como esta vasija. Usted la puede ver que esta vasija tuvo que ser procesada, se tuvo que seleccionar el barro, tuvo que ser colado, se le tuvo que sacar la basura, tuvo que ser hecha de acuerdo a la imagen del alfarero. Al alfarero se le ocurrió esta forma. Él dijo, bueno, tal vez sirva para cocer frijoles.
Pero él en su mente, él estaba diciendo, yo voy a crear una vasija para hacer frijoles. Y él empezó a moldearla. Dice lo que yo estaba estudiando del alfarero, que mientras él trabaja el barro, hay una etapa donde él tiene que apretar con fuerza. Dice que él tiene que poner agua para que tome la consistencia exacta que necesita. Después de que toma la consistencia, dice que la lleva a la rueda. Y en la rueda, ahí empieza a apretar y apretar y apretar. Una vez que ya está apretada, ya tiene la bolita. Dice que entonces la hace crecer, pero le va poniendo los dedos pulgares adentro para que quede este orificio. Porque si no hace eso, si el alfarero no mete presión para hacer este orificio, no tiene ningún sentido hacer una vasija. No va a tener ninguna utilidad. Fíjese cómo el alfarero es una bola de barro sin nada que haga usted de cuenta que es así. Y él empieza a meter con fuerza. Y dice que hay ocasiones en las que la rueda toma tanta presión que si no tiene el agua exacta se deshace. O si no, se cuartea y se echa a perder y tiene que volver a empezar. Y mete presión y le va haciendo así, Y según él, el alfarero dice que a veces es rebelde el barro. Porque a veces no puede él tener esa consistencia y esa fuerza hasta que llega a esta anchura. Imagínese usted la fuerza que tiene que usar en sus pulgares para poder crear un orificio de este tamaño. Y yo le decía a mi esposo, le dije, mira, yo compré esta vasija y la compré así porque fíjese, cómo fue hecha a mano, no es hecha por fábrica porque tiene defectos. Tiene aquí como más boludo, aquí más liso, tiene mala terminación. No está como digamos muy perfecta, gracias. No está perfecta. Hoy en día las que hacen de fábrica sí, son más perfectas porque son de fábrica, pero esto fue hecho completamente a mano. Y a él se le ocurrió hacerle este diseñito porque eso estaba en la mente de él. Nuestro alfarero, nuestro Padre Celestial, nos moldea y nos hace y nos pone nuestras figuritas de acuerdo al propósito que Él quiere que nosotros seamos usados como vasijas. Pero para que tú puedas hacer una vasija, tienes que pasar por pruebas. Fíjese que el Señor me llevó a José. En Génesis 37, cuando usted vaya a su casa, porque no le quiero hacer la historia larga, cuando usted vaya a su casa, dése a la tarea de estudiar la historia de José. ¿Quién era José? El jueves aprendimos acerca de los patriarcas. Y aprendimos, ¿verdad? Que Abraham fue papá ¿de quién? De Isaac. Isaac fue papá ¿de quién? De Esaú y Jacob, ¿verdad? Y de Jacob nació ¿quién? José. José. Vamos a llegar al nieto de Abraham. ¿Viene siendo nieto? Bisnieto de Abraham, que era José. Algo que me llamó la atención de esta historia, fíjese nada más. Gracias, tiene buenos reflejos, man. Algo que me llamó la atención fue que cuando para que veamos, esto no está en el bosquejo tampoco, pero si el Señor lo pone, lo digo. Fíjese cómo empezaron los errores en la vida de Abraham. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos descendencia de Abraham porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos parte de. Pero fíjese cómo Abraham, ¿verdad? Cómo Sara se adelantó, se precipitó y tuvo que Abraham tuviera relaciones con la concubina, que era Agar, y tuvieron a Ismael. Después nace Isaac. Dios le había dado una promesa a Abraham que iba a tener un hijo, ¿cierto? Todos sabemos esa historia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nace Ismael, técnicamente, bíblicamente, y póngale como quiera, el primogénito, ¿quién era? Ismael, aunque fuera de la concubina, era el primogénito de Abraham. Y en esos tiempos, el primogénito era el que heredaba todo. Error número 1, porque Dios le había dicho a Abraham que iba a ser su descendiente, el heredero, el primogénito. Pero entonces, ¿qué pasa? Nace Isaac,
y entonces le dan la primogenitura a Isaac. Ahí fue el primer error. Quiero que me ponga atención con esto que el Señor me dio. Cuando viene Isaac, se tiene a su mujer, y su mujer se embaraza de Esaú y de Jacob, que son gemelos. Dice la palabra que desde el vientre de ella estaban, mire, que se peleaban por nacer uno primero para agarrar la primogenitura. En esa pelea que ellos tenían, ahí adentro del vientre de Raquel, de Rebeca, ¿qué era lo que pasaba? Había una pelea. Cuando nace primero ¿quién? Esaú. Esaú era el que le correspondía, ¿qué? La primogenitura. Dice la palabra del Señor que él la desechó, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Fíjese nada más, cómo la ley se venía distorsionando, porque eso no era lo que Dios quería. Dios quería que Esaú agarrara su primogenitura, pero hicieron trampa la mamá. La mamá le dijo, mijo, tú eres más, como que te veo que te gusta más el campo, como que tú vas a ser mejor en esto. Y dice la palabra que Esaú era peludo y que Jacobo era liso. Y el papá ya no veía bien y tenía que bendecir al primogénito. Y el papá vino y le dijo, tráeme a mi primogénito porque lo quiero bendecir porque me voy a morir. Y viene y le dice, pero mire lo que hizo Jacobo, fue inteligente, porque Jacob sabía que a Esaú le gustaba comer. Y le dijo, ay hermano, yo te preparo un plato de lentejas y véndeme tu primogenitura. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Sí, dame mi plato de lentejas, porque lo que tenía era hambre. Dijo, sí, está bien, te la doy. La despreció. Y vino Jacob con su papá y agarró la bendición. Cuando agarra a Jacob y se va con la bendición del papá como primogénito, entonces ahí viene y se casa y su mujer se embaraza y con esta Lea, se casa con Lea y con Lea tiene a su primogénito, que es Rubén. ¿A quién le correspondía la primogenitura? A Rubén. Pero cuando viene Rebeca y se embaraza porque no podía tener hijos y nace José, oh sorpresa, era la mujer que él amaba. Era su hijo, para él era su primogénito de la mujer que él amaba. Pasó lo mismo que pasó con Sara. ¿Sí o no? ¿Me sigue o no me sigue? Exactamente. Por eso cuando a mí vienen y me dicen que las maldiciones generacionales no existen, perdón, sí existen. Amén. Aleluya. Sí existen, porque está en la Biblia. Amén. Que no lo queramos reconocer es nuestro problema, pero está en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de lo que abrimos puertas y lo que cerramos puertas. Cuando vino este varón, Jacob, y tuvo a José, se enamoró de su hijo. Imagínese usted, le mandó a hacer el manto de colores porque a él le iba a heredar la primogenitura. A José lo enseñó a leer, a José le enseñó tantas cosas porque decía que era su hijo amado. Su hijo amado. Desechando la primogenitura de los primeros hijos. ¿Qué es lo que pasó con Rubén? Rubén perdió también su primogenitura porque no hizo cosas correctas. Estamos de acuerdo en eso. Pero cuando viene José y le ponen su capa, él andaba así. Yo me imagino, sé leer, mis hermanos no saben, yo soy el hijo consentido, yo voy a ser el primogénito. Y es verdad, José tenía un llamado precioso de parte del Señor, porque José tenía sueños. Y el Señor le dio a José ese don de soñar y de interpretar sueños. ¿Y qué fue lo que pasó con José? Cuando José, los hermanos empezaron a tenerle envidia, empezaron a tenerle celos, porque José era chismoso. Y esa es la parte que no nos gusta de José. ¿Sabe por qué? Porque el papá le decía, mijo, vaya a ver al campo a sus hermanos. Y ahí iba José. Y cuando veía a los hermanos, decía, ay papá, descuidan a las ovejas, están nada más jugando, se van con las mujeres, se emborrachan. Y él con su capa de colores porque él era José. ¿Sabe qué? La vasija de José tenía que ser quebrantada. Yo sé que José pasó por mucho.
José pasó por muchas dificultades, pero era porque Dios quería procesarlo. Porque le dijo, ¿sabes qué, José? Tú eres mi soñador, tú eres mi escogido, pero no me gusta tu actitud. Muchos decimos, pobre José, ¿cómo sufrió? Sí, José sufrió. ¿Sabe por qué? Porque solamente dice la palabra de Dios que Él conoce el corazón más que todas las cosas. Y solamente Dios sabe lo que había en el corazón de José. ¿Qué fue lo que pasó con José? Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Ese fue el primer golpe. Ese fue el primer, cuando vino el alfarero y le dio su primera nalgadita ahí. Fue echado a la cisterna primeramente. Y después Rubén dijo, óiganme, no seamos así, como dijéramos los mexicanos, no seamos manchados, no vamos a matar a nuestro hermano, mejor vendámoslo como esclavo. Se fue y lo vendieron como esclavo. Qué dolor para Jacob pensar que su hijo estaba muerto. Pero ahí te va otra. Para ti que eres varón y que eres papá. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos más que a Dios, mire lo que pasó con José. Jacob vivió muchos años pensando que su hijo había muerto. Muchos años. Y eso lo destrozó por dentro, porque él amaba a José. Pero él nunca dijo, tengo a mis otros hijos. Él nomás estaba enfocado en José. ¿Cómo decía? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que mi hijo, el heredero, el de la bendición, al que le hice el manto de colores, cómo va a estar muerto? Se encerró en sí mismo y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que si hay algo que está en tu corazón, antes que Dios, examínate y arrepiéntete, porque el Señor te lo va a quitar. Wow. Perdón. Pero si tienes un Lamborghini allá afuera y lo cuidas más que a tu señora, el Señor te lo puede quitar. ¿Sabes por qué? Porque lo que escudriña el Señor es el corazón. Alábale, dale un aplauso. Yo sé que a veces no nos gusta cuando nos exhortan, pero aquí en esta casa no se va a ocultar el evangelio completo. ¿Qué fue lo que pasó con José? Fue vendido como esclavo. Pobre de José, siendo el que sabía leer, el más deletreado, el más inteligente, como que tú tuvieras un hijo de la universidad y los demás nomás tienen el high school. Ese es al que se te fue. Ese es al que vendieron como esclavo. Y ese es el que Jacob pensaba que estaba muerto. ¿Qué pasa cuando llega a Egipto? Trabajó como esclavo. Después, ¿qué fue lo que pasó? Dice, cayó gracia delante de Potifar, ¿verdad? Que era el general del ejército de Egipto. Nada más y nada menos que se codeaba con el mero faraón. ¿Y qué fue lo que pasó con Potifar? Dice que la mujer le echó el ojo. Y la mujer le echó el ojo a José y trató de enamorarlo. Y José dijo, yo no soy mal agradecido. Este hombre me da a mí de comer, yo no me voy a meter con su mujer. Y él corrió. ¿Qué fue lo que pasó? Metieron a la cárcel a José. Otro golpe más, mire, ¡pam! Vino el alfarero y fue injustamente que lo metieron preso. Exactamente. No fue justo lo que le hicieron a José. Porque lo que le hicieron a José fue un falso, ¿cómo le llaman eso? Un levantar falso. Exacto, una acusación falsa. Y fue a dar a la cárcel. Y yo no sé cuántos de nosotros aquí nos han levantado un falso. Y hemos tenido que pagar consecuencias por ello. Porque eso existe, hermano. Eso existe. La traición existe. Y a lo mejor tú no vas a una cárcel física. Pero ¿qué tal esa cárcel donde todos te señalan porque piensan que tú fuiste el que dijo ese chisme? O tú fuiste la que levantó ese chisme. O tú fuiste la que inició todo. Y todos te acusan y todos te ven feo. Y ya, ¿qué es lo que dicen? Ay, bien, era chismosa. Hazte para allá. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando mentira? Dígame. Y te encierras en esa cárcel porque dices, Señor, yo no fui, Señor, yo no hice nada, Señor. Y a lo mejor empezamos y llamamos a la... Mira, te juro que yo no fui. Mira, yo te juro que yo no fui. ¿Y qué pasó? No dejamos que el Señor haga justicia por sí mismo, sino que nosotros nos queremos justificar. Pero ¿qué fue lo que hizo José? José ahí en la cárcel le decían, ¿y tú qué hiciste? Nada. ¿Cómo no vas a hacer nada? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, viene otra para José. Están en la celda. Meten al copero y al panadero del faraón, los meten presos también.
Y José, y tienen un sueño bien raro, de esos sueños raros, y viene José y dice, yo sé lo que quiere decir ese sueño tuyo. Quiere decir esto, esto y esto, que tú te vas a morir, que tú vas a vivir y que tú vas a llegar. Y cuando se cumple el sueño, ¿qué fue lo que le dijo el José al panadero que salió? Le dijo, ¿sabes qué? Cuando tú llegues allá, acuérdate de mí. ¿Qué cree que pasó? ¿Se acordó de José? No se acordó de José. Y ahí se quedó José más años todavía. Imagínense qué proceso tan grande el que José pasó. Porque su alfarero tenía un propósito grande para él. Pero era necesario ese apretar. Era necesario que él estuviera en ese horno. Porque él iba a ser gobernador de Egipto. Y con el corazón que él traía de que yo soy, no podía llegar a esa posición. Y Dios tenía que aplastarlo. Dios tenía que apretarlo. Dios tenía que permitir que él pasara por todo ese proceso injustamente. Porque él tenía un gran propósito, pero con ese corazón no podía servir. Yo por eso siempre les digo, hermanos, mi esposo y yo tengo 46 años. Y hasta ahora el Señor nos está trayendo a la obra. Siempre le hemos servido al Señor. Pero si el Señor nos hubiera dado el pastorado hace 10 años, hubiéramos cortado cabezas, como usted no tiene idea. Porque no estábamos listos. No, y no lo estamos todavía. Pero lo que yo voy es a que el corazón, ¿quién lo escudriña? El Señor. Y es necesario. Yo pasé por mucho desprecio en las iglesias. Fue necesario. Porque cuando yo estoy aquí parada, yo digo, yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Pero si yo no hubiera pasado por eso, ¿cómo estuviera mi vasija? ¿Qué sería de mi vasija? ¿Cómo yo no me voy a doler con una mamá que me dice que tiene un hijo con autismo? Si yo lo tengo. Fue un golpe ahí y un apretón. Porque yo le aseguro, como decía mi esposo, de esta niña que la menosprecian en las iglesias porque no puede caminar. Si mi esposo no tuviera un hijo con una discapacidad, a lo mejor diría, ay, pues lo siento tanto, mira, voy a orar por ti. Pues sí, pobrecita de ti, que no puedes caminar, pero no sentiría ese mismo dolor. Dice mi esposo que cuando veía a esa niña, a él le daban ganas de correr y abrazarla. Su padre la abandonó. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque tienes una discapacidad y que tu papá te abandone. ¿Y sabe qué? Yo le decía a mi esposo, y nosotros que tenemos tanto y somos tan mal agradecidos, porque yo ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué yo? ¿Para qué? Somos tan mal agradecidos que no valoramos y no le agradecemos a Dios lo poquito o lo mucho que nos da. ¿Sabe qué fue lo que pasó con José al final? Cuando él salió de la cárcel, el Señor lo puso como gobernador. ¿Y qué cree? Su sueño se cumplió porque llegaron sus hermanos y mire, se arrodillaron así con él para que le diera comida. El sueño que Dios le había dado hacía muchos años se vino a cumplir en esa temporada. Pero tuvo que José pasar un proceso muy doloroso. Y yo le voy a decir algo. Si José hubiera sido humilde de corazón y sabio, no le hubiera dicho eso a sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque sus hermanos se iban a levantar en su contra. O sea, eso es obvio. Si yo vengo donde usted y le digo, ay, tú sabes que soñé que yo estaba en el programa de Martha Stewart, que ya ni existe, creo. Pero que yo te dije, soñé que yo estaba en el programa de Martha Stewart y yo estaba, dale, evangelizando y predicando y todo. A lo mejor muchos van a decir, amén, pero por detrás, ¿y esta quién se cree? ¿Que va a estar con Martha Stewart? ¿Sí me entiende? Por eso José no fue lo suficientemente maduro, porque él debió de haber ido a la presencia del Señor y decirle, heme aquí, Señor, si eso es lo que tú tienes para mí, aquí estoy con humildad. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Vamos a leer ahí otra vez 2 Corintios, donde estábamos en el 4 y ya con eso termino. ¿Lo tienen?
Vamos a leer el número 8 y el número 9. Y dice así, que estamos atribulados en todo, mas no, acompáñeme, angustiados, en apuros, mas no, perseguidos, mas no, derribados, pero no, destruidos. Aleluya. Nosotros podemos ser como ese barro. Vamos a ser apretados, vamos a ser asolados, pero no estamos destruidos. Porque nuestro alfarero está trabajando en nosotros. Amén. Así que pregúntale, Señor, ¿qué losa soy yo? La que se cuece a baja temperatura, porque si a alta temperatura yo voy a decir, ay, no, eso de la iglesia, no. Eso de seguir a Dios, como que no. Porque yo te aseguro a ti que cuando salgas de esa puerta, el enemigo va a venir a tocar tu puerta. ¿Y cómo tú vas a responderle? Porque tú acabas de salir de esta casa bendecido y se atraviesa un loco por ahí a tu... ¿Sabe por qué? Porque nuestro temperamento es probado. Porque nosotros tenemos que ser de acuerdo al vaso que el Señor quiere que nosotros seamos de utilidad para Él. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor Jesús.